Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de las alergias e intolerancias alimentarias. Las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunitario, que normalmente lucha contra las infecciones, interpreta que determinado alimento es un invasor y esto lleva a una reacción alérgica. Aunque las reacciones alérgicas que hayan presentado antes una persona pueden ser de carácter leve, siempre existe la posibilidad de que éstas se puedan acrecentar e incluso generar una urgencia médica. Por eso cualquier persona con una alergia alimentaria debe evitar por completo alimentos que le generan este tipo de reacciones. La mayor parte de las reacciones alérgicas se desarrollan inicialmente por el contacto con el antígeno con el sistema inmunitario. Y es por ello que en la actualidad y el futuro de los tratamientos no solamente es la prevención de las alergias alimentarias, sino que está dirigido en terapias monoclonales, contra los anticuerpos IgG y sus receptores y modelaciones farmacológicas de los linfocitos T, mastocitos y eosinófilos. Pero bueno, para hablarnos un poco más del tema, vamos a hablar con un experto. El día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Martínez Guzmán. El doctor es especialista pediatra alergoinmunólogo. El doctor Edgar realizó la especialidad de pediatría en el Hospital General de León y posteriormente la subespecialidad en alergias e inmunología en la Clínica Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío y forma parte del staff pediátrico de Médica Campestre. Doctor, como siempre, un gusto. Bienvenido a este webinar. Un tema interesante, sobre todo muy relacionado con la fecha que se conmemora el día de mañana, el Día Internacional de las Alergias. Y pues justamente una de las reacciones más comunes o más frecuentes que se presentan pues son las alergias en los niños de tipo alimenticio y sobre todo alergias en general. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación y para mí pues es un gusto platicar de este tema, que la realidad es que es uno de los que más me gusta platicar y leer y estudiar sobre este tema. Espero que de alguna manera sea de utilidad lo que vamos a platicar o a charlar el día de hoy. Claro que sí, doctor. Pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí. Espero que sea de gran ayuda lo que vamos a charlar un ratito el día de hoy. Esto de las alergias alimentarias y las intolerancias, la realidad es que son temas bastante amplios, pero voy a tratar de darles algunos puntos que considero que pueden ser de su interés y de su ayuda. Bueno, como ya les comentó el doctor, esto es parte de mi formación. Sobre todo que yo hice la especialidad de alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría, donde vemos bastante cerca de esta enfermedad y sobre todo ya por el tiempo que llevo trabajando tanto en el hospital de alta especialidad como en la consulta aquí en el Hospital Médica Campestre, pues ya he adquirido un poco de conocimientos mayores de estas enfermedades. Bueno, si bien vamos a hablar mucho acerca de alergias alimentarias y de algunas intolerancias también alimentarias, voy a enfocar un poquito más parte de la charla o sobre todo en los ejemplos acerca de esto de alergia a la proteína de la leche de vaca, que muchas de las veces lo mencionamos como APLB. Es por ello que les menciono o les presento esta imagen donde hay una ruptura, en este caso, de la personita con la vaquita o con la leche. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el desarrollo de la charla? Pues vamos a ver primero qué es una definición acerca de una alergia o una intolerancia. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades que, como ya comentaba el doctor Guillermo, pues la realidad es que cada vez son mucho más frecuentes? ¿Qué factores están asociados o como en el por qué se desarrollen? ¿Cómo se van a manifestar? ¿Cómo podemos sospecharlo? Sobre todo sospecharlo y parte del cómo se hacen los diagnósticos.
¿Qué tenemos a la mano para hacer dentro del tratamiento y sobre todo la prevención muchas de las veces para evitar este tipo de reacciones y qué hay en el después de que hagamos estos diagnósticos e iniciemos tratamientos? Bueno, vamos a empezar por definir qué es una alergia alimentaria. Algo completa que aquí nos va a empezar a hacer el parteaguas entre qué es una alergia y qué es una intolerancia. Como se lo recalco aquí más en esta imagen, una alergia es una respuesta inmune o es algo que está mediado por el sistema inmune contra algo. En el caso de una intolerancia, la intolerancia está dada por una deficiencia en algo, o sea, es algo que no tenemos para procesar. Eh, en ambos casos puede ser algo reproducible, puesto que cada vez que lo ingieramos, en este caso de algún alimento, se va a volver a presentar, pero la única diferencia es como esa. Eh, Otra de las características, que en el caso más de la alergia alimentaria tiene una amplia variedad de signos y síntomas y que afecta no solamente en este caso a un órgano que pudiera ser el estómago, sino que puede afectar a más partes del cuerpo. A diferencia, esa es la otra diferencia con la intolerancia, que una intolerancia generalmente la vemos manifestada mucho más o más puntualizada a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a diferenciar esas partes? Pues a nosotros como médicos, el hecho de que tienen una respuesta en el sistema inmune, en el caso de ustedes, que es una intolerancia, que es la falta de, pero sobre todo que las intolerancias, les puntualizo, se manifiestan más en un solo órgano, a diferencia de las alergias, que se manifiestan en un poco más vasto, como lo vamos a ver ahorita. Aquí es donde me voy a detener un poquito para explicarles acerca de las reacciones adversas a los alimentos, como les comentaba previamente en la definición. En el caso de las alergias, tiene que haber específicamente una respuesta inmune, esa no puede estar dada por otra parte del sistema de defensas que lo dé. A diferencia de las intolerancias y otro tipo de reacciones intestinales o reacciones adversas a los alimentos, que esas no tienen absolutamente nada que ver con el sistema inmune. Dentro de las más frecuentes y que es la que debemos de hacer un poquito más en el parteaguas entre una alergia alimentaria y una intolerancia, la más común y que todos probablemente han escuchado es esta, que es la intolerancia a la lactosa, que también existe incluso a la fructosa, así como otras cosas, pero la más común de ellas es esta, la intolerancia a la lactosa. En el caso de la intolerancia a la lactosa, les repito, es algo que no hay dentro del organismo para hacer el proceso, en este caso de la lactosa. Además de que la lactosa es un carbohidrato, a diferencia de las alergias alimentarias, que las alergias alimentarias están más encaminadas hacia una proteína. Entonces, esa es otra diferencia entre una y la otra. ¿Sí? En el caso de las intolerancias, sobre todo la lactosa, entonces no hay algo con que procesar esa lactosa, pasa a lo que continúa del intestino, y en el intestino las bacterias son las que de alguna forma tratan de hacer ese proceso, pero de una forma no adecuada, y es por eso que nos generan los síntomas. Acá en lo que es una alergia alimentaria, sí existe todo para hacer el proceso, simplemente reconocemos algo como anormal, que es muy diferente, y se genera una respuesta del organismo hacia esa proteína, que en este caso, tomando ejemplo la proteína de la leche de vaca, reconoce como algo anormal en el cuerpo, entonces por eso se genera una respuesta y una serie de síntomas que también los vamos a ver un poquito más hacia adelante. Dentro de las intolerancias o reacciones adversas a los alimentos, existe esta otra, que es cuando se da por la cafeína. En el caso de la cafeína, muchas de las veces lo que condiciona es un estímulo mayor sobre el intestino, entonces eso puede dar síntomas intestinales, que a veces puede ser desde inflamación o diarrea, que también los vamos a ver ahorita más adelante de los síntomas, pero esa es otra diferencia entre que ya no sea una intolerancia y ya no sea una alergia, entonces se puede dar también por la cafeína, y que muchas de las veces les pasa. Muchos toman café y posterior a que toman café se distienden y incluso pues, les dan ganas de ir al baño. Esta reacción es algo, otra reacción, perdón, esta que les menciono aquí o que les puntualizo en esta parte, que es algo tóxico, que se llama escombroidosis, es cuando ingerimos algún alimento contaminado con alguna toxina, y esa toxina genera respuestas. En este caso de la escombroidosis, aquí sí puede haber incluso síntomas sistémicos, o sea, en algunas otras partes del cuerpo que no necesariamente tienen que ser en el estómago,
y que es con la que podríamos tener un poquito de diferencia entre una alergia alimentaria y una intoxicación alimentaria. Aquí lo que nos ayuda mucho a diferenciar entre una escondroidosis es la característica que comemos algo contaminado o de dudosa procedencia, que en este caso sí es muy común más en los mariscos o en los pescados, y ese es como el antecedente, y además de que por la escondroidosis, pues no es algo que estemos repitiendo todos los días, a diferencia de la intolerancia o la alergia, que sí eso es algo que comemos más frecuentemente. Hay otras que les llamamos idiopáticas o que están dirigidas específicamente a parte de los componentes de algún alimento. Por algunas ocasiones, por ejemplo, lo del colorante, cuando un cierto colorante o un cierto conservador de los alimentos es el que nos genera la respuesta y que ya no necesariamente tiene que ver con algo que no existe o con algo que tiene que ir dirigido hacia una proteína. Entonces, como ven, cuando hablamos de todos los síntomas que se pueden presentar relacionados a los alimentos, pues sí pueden estar desencadenados por diferentes caminos o por diferentes vías, que no solamente es una, y que sí es muy importante, sobre todo ustedes como papás, si traten de identificar esta parte de qué es con lo que se desencadena, y nosotros como médicos, pues tratar de identificar exactamente qué es lo que se está afectando, o de estos diferentes caminos que les acabo de mencionar, porque muchas de las veces sucede que podemos confundir, a lo mejor decir, es una alergia a tal alimento, cuando la realidad es una intolerancia o es una reacción como estas que les comentaba, a ciertos componentes de algún alimento en particular, que no necesariamente tiene que ver con una alergia, y empezamos por quitar una serie de alimentos que pueden incluso llegar a repercutir en la alimentación de nuestros pequeños. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué tan frecuentes son? Aquí es un poquito más relacionado a las alergias alimentarias, que es algo que cada vez va más en aumento y por eso es que puntualizo más un poquito acerca de las alergias. Veamos aquí, está entre el 3 y el 6% en el total de la población de Estados Unidos. Ya cuando esto lo repartimos entre los diferentes, pues veamos, el 12% de nuestros niños en la Ciudad de México, bueno, en un estudio que se realizó en México se reportó que tenía alergia alimentaria, y en los adultos también se sigue presentando, aunque son diferentes las características o los alimentos que van a generar esa respuesta alérgica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vean aquí, en un lapso de 10 años, que fue de 1997 al 2007, hubo un incremento hasta del 18% de más niños afectados por alergia alimentaria. Estos datos que están en cada una de las dos imágenes son datos completamente fidedignos, y aquí de lo que hablan es que 15 millones de personas en los Estados Unidos tienen algún tipo de alergia alimentaria. Entonces vean si es una población bastante considerable la que se afecta. Aquí sí es obviamente tanto adultos como niños, y vean acá en esta otra parte de abajo que menciona que 1 de cada 13 niños tiene una alergia alimentaria. Entonces es algo sumamente frecuente y que sí es importante hacer el diagnóstico para no retirar cosas que no debemos retirar. Lo que les comentaba, que son muy diferentes las alergias de los adultos que las de los niños. Entonces, en los niños, ¿cuáles son los alimentos más causantes de las reacciones alérgicas? Pues principalmente en los lactantes, la leche de vaca y la soya. Conforme van creciendo, bueno, el huevo también es parte de los lactantes, pero ya conforme van creciendo, el trigo pasa a ser otro de los alimentos que pueden ser desencadenantes. A diferencia de los adultos, que en los adultos son más como las nueces, los cacahuates, el pescado, los mariscos, estos son más alergénicos en los adultos, a diferencia de los niños. Parte muy probablemente del por qué los mariscos no, pues porque en los niños generalmente los introducimos en etapas como más tardías, y es uno de los porqués. Pero sí, vean, son muy diferentes los tipos de alimentos que se desencadenan, tanto en los adultos como en los niños, aunque esto también va a variar y va a depender mucho del tipo de dieta que lleven dentro de cada familia. Por ejemplo, en España es muy común o muy dado que se presenta la alergia hacia el amaranto, porque es parte de su dieta, en los japoneses en el pescado. Entonces sí va a depender incluso de cada región o, como les digo, de cada costumbre de familia, qué es hacia lo que se puede desarrollar esto de las alergias alimentarias. ¿Por qué la importancia también de hacer un diagnóstico de si es una alergia o es una intolerancia alimentaria?
Esta es una de las razones, vean aquí, el hecho de tener una alergia alimentaria condiciona hasta 4 veces mayor la probabilidad de tener asma en un futuro, 2.4 veces mayor la probabilidad de tener dermatitis atópica, 3.6 veces aumenta más la probabilidad de tener rinitis. Y esto porque, como ya se los he comentado en alguna otra ocasión, el hecho de que tengamos alergia alimentaria, eso puede ser parte inicial de lo que ya conocemos como la marcha alérgica. Y la marcha alérgica, pues, es continuar con este tipo de alergias en un futuro. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico temprano que pudiéramos favorecer a que no se desarrolle del todo esto o que por lo menos el riesgo sea mucho menor de que se lleguen a presentar este tipo de padecimientos. A diferencia de las intolerancias alimentarias, pues que las intolerancias no, ahí simplemente retira el alimento, en algunos casos pueden ser incluso algo transitorio, como en el caso de los niños que tienen diarreas crónicas o diarreas un poquito más prolongadas, ahí pueden presentar una intolerancia por la pérdida de las células en la vellosidad intestinal, que son las que se encargan de producir esas enzimas, que son las que les comentaba, se encargan de procesar, en este caso, la lactosa. Entonces, cuando tienen diarreas prolongadas, pierden esas células que normalmente las producen, posteriormente se pueden llegar a recuperar nuevamente y ya, no hay necesidad de retirar más que de alguna manera temporal lo que es la lactosa. Posteriormente pueden volver a ingerirlo y ya no va a pasar nada. A diferencia de esto de los alimentos, que aquí sí se tienen que retirar y va a depender de cada alimento el cuánto tiempo. Bueno, ¿de dónde viene el origen de esto de las alergias? Las alergias en general. Como lo vemos en esta imagen, primeramente que nada, el factor genético, cuando el papá o la mamá tienen algún padecimiento alérgico, eso puede ser un condicionante hacia que el hijo pueda llegar a tener este problema de alergia alimentaria. En el caso de los niños, cuando tienen un hermano que ya tuvo alergia alimentaria, el factor de riesgo es igual de alto para el que sigue, ¿sí? Entonces, es algo que sí es muy importante. Incluso muchas de las veces, dependiendo del tipo de patología, si un niño ya tuvo, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de vaca y van a ser un hermanito, sí tenemos mucho más cuidados en qué es lo que debemos de manejar o qué tenemos que vigilar en el que van a hacer, con la finalidad de prevenir sobre todo ciertos síntomas y ir viendo si de alguna forma desarrolló problemas alérgicos o no. De este lado, del lado derecho de la imagen, les pongo todo lo que de alguna forma tiene que ver con ciertos factores protectores, que es todo lo que vemos aquí en azul, y el del lado rojo, pues lo que tiene que ver con factores de riesgo, o qué es lo que puede favorecer a que se desarrollen las alergias. El uso de los antimicrobianos o que la mamá tenga algún proceso infeccioso durante el embarazo es uno de los factores que puede condicionar que el niño bueno, es un factor de riesgo para que el niño pueda tener algún problema alérgico. Incluso ya hay estudios realizados donde incluso la mamá cuando tiene la infección en el tercer trimestre, a diferencia de la que lo tiene en el primero, es mucho más factor de riesgo el tercero que el primero. Otra de las cosas que es muy importante como factor de riesgo es el cómo naces. Si naces por cesárea, pues obviamente tienes un factor de riesgo, aquí ya no se ve en la imagen, pero tienes un factor de riesgo mayor que el que nace por parto. ¿Y eso por qué? Porque cuando de alguna forma nacemos a través del canal vaginal, el tipo de gérmenes que nos pasa la mamá los consideramos como más benéficos, que son parte de lo que nos va a favorecer en el desarrollo de una adecuada respuesta inmunológica hacia las diferentes cosas que se van a ir sucediendo. Cuando es un niño que es el primogénito, él tiene mayor factor de riesgo, a diferencia de cuando tienes una familia numerosa, como vemos en el lado contrario, ellos tienen menos factor de riesgo que ser el primogénito. Y eso tiene que ver también por una cierta modulación o programación inmunológica que se va dando, en que el niño, por lo general, el que es primogénito, como que muchas de las veces le tenemos más cuidados, se nos enferma menos, le procuramos más cosas. A diferencia del cual es el tercero, el cuarto niño, pues ahí sí tenemos como más, él tiene tendencia a que por los otros hermanos se puede enfermar y eso de alguna manera como que hace que el sistema inmune tenga dos, por así decir, estímulos diferentes y no se enfoque solamente hacia la parte alérgica. Nuevamente, lo que les comentaba, tanto los antibióticos como los inhibidores, en el caso de lo que usamos para la gastritis o enfermedades acidopépticas o de úlcera, eso también se ha visto que es un condicionante para el que el paciente tenga problemas de alergias alimentarias.
Hay otro que no está en esta imagen, pero que es sumamente importante y sobre todo en los niños que son prematuros, el hecho de que nazcan prematuros también es un factor importante para que desarrollen alergias alimentarias. Obviamente empezaría por lo de la famosa alergia a la proteína de la leche de vaca, que es otro de los más frecuentes en su edad. Incluso algo importante en el caso de los recién nacidos y de ahí la importancia de la lactancia, que es lo que vemos en esta imagen de acá abajo. Se ha visto que los niños que reciben fórmula en las primeras 72 horas tienen un factor de riesgo incluso mayor que aquellos que la reciben en el quinto, en el sexto día. Entonces sí es muy importante el hecho de que nos apeguemos mucho a la lactancia materna, que es lo que vemos en el lado azul y que es lo que nos va a proteger hacia esa parte de las alergias alimentarias. Aquí los alimentos procesados, ahorita aparte incluso un poquito más adelante les voy a explicar del por qué los alimentos procesados y del por qué los alimentos empacados, pero eso también favorece el tipo a una reacción a una alergia alimentaria futura, a diferencia de los que comemos, bueno, de los que comen más sano y que les damos de comer más sano, que en este caso son como cosas más naturales. Los probióticos se ha visto que tienen algún cierto efecto, aunque no en todas las patologías. La realidad es que uno de los factores que se ha visto sí un factor protector es en aquellos que tienen a su mamá con dermatitis atópica y que le damos probióticos al niño desde antes del embarazo y después de que nace el niño. Se ha visto que sí es un factor protector para que el niño no desarrolle dermatitis atópica en el futuro. Entonces, como ven, hay una serie de factores que pues, son los que pueden desarrollar o favorecer a que esto se desarrolle de las alergias alimentarias, pero mucho va a depender pues, de cuántos tengan, ¿sí? Y sobre todo también de los procesos infecciosos que tengan. Entre más tengan de los del lado rojo, pues obviamente más puede ser el factor de riesgo que desarrollen alergia alimentaria, a diferencia de los que están del lado azul. Y que como vemos aquí, esto va a modular la respuesta del microbioma a nivel intestinal y que esto tiene que ver parte con los probióticos que ya les mencionaba. Esto, en conjunto, lo del lado derecho y lo del lado izquierdo también van a hacer que lo que mencionábamos inicialmente acerca de los factores genéticos van a modular esa respuesta en si sí se da o si no se da esto de las alergias. A lo que iba referente a los alimentos y que les mencionaba antes, pues es esto de la evolución en la alimentación. Realmente sí es algo, pues, como se muestra en esta imagen, o sea, el cómo se alimentaban ellos en nuestras en épocas antepasadas, sí es completamente diferente a cómo nos alimentamos nosotros el día de hoy. Y esto incluso realmente repercute no solamente en el microbioma, en las alergias, sino incluso en esto del problema de la obesidad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En la actualidad, vean, en la actualidad, ¿qué es? Que a veces ya la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces al niño ya lo tenemos comiendo a las carreras o le vamos dando de comer al trabajo, como lo vemos aquí, en la mamá que anda corre y corre y que anda haciendo cosas durante el trayecto. Así la realidad es que andamos. Entonces, eso es lo que parte que empieza a modificar el cómo le vamos a dar de alimentar al niño, que era parte de lo que mencionaba en la imagen anterior, pues le vamos a dar cosas muchas veces enlatadas, como las cosas, bueno, aquí no puedo decir marcas, pero sí les damos ciertos productos que ya vienen enlatados y que de alguna manera eso favorece ciertos cambios en la microbiota. O lo otro que vemos en esta imagen, que bueno, aquí aparece comercial, pero bueno, esto va a repercutir también en el tipo de alimentación, en lo que vemos también de la obesidad, y que como les comentaba anteriormente, la dieta que tomaban antes, pues era casi que de lo corto y me lo como, ¿sí? O era cosa de que lo corto y hoy mismo me lo como o al día siguiente, pero no era algo incluso que fuera a guardarse y que eran cosas como mucho más naturales, no como comemos en el día de hoy en la actualidad. Otra de las cosas que les mencionaba, que es muy completamente diferente, que aquí se presta en esta imagen en la parte del lado izquierdo, cuando nosotros guardamos alimentos, por ponerles un ejemplo, en el caso de las manzanas cuando nosotros no nos la comemos en el momento de cortar, cambia la expresión de diferentes proteínas el hecho de que la mantengamos almacenada o guardada. Entonces, ese cambio en la estructura de las proteínas o más bien en la presentación de proteínas a la hora de que nosotros lo hacemos a nivel intestinal cuando lo comemos, esa expresión de mayor número de proteínas que se hace de un alimento almacenado a un alimento recién cortado, es lo que muchas de las veces también puede favorecer a las alergias alimentarias.
Es por eso que les pongo aquí lo de que los guardamos. Entonces, eso cambia las estructuras de las proteínas. No estamos hablando acerca de lo nutricio. Lo nutricio podría ser que es lo mismo, pero sí cambiamos la estructura de la proteína y entonces el organismo la reconoce como algo completamente diferente. Y lo otro, que era lo que ya les mencionaba en la imagen tanto anterior como en la imagen de los factores de riesgo, el hecho de que no comamos ciertos alimentos empacados, pues eso con mayor razón va a cambiar las estructuras de las proteínas, además de que estos alimentos empacados o enlatados les añadimos ciertas cosas como conservadores y como colorantes o alguna otra cosa que lo que va a favorecer ese mayor desarrollo de una alergia a ese alimento. Ahora hablando de las manifestaciones, como les comentaba inicialmente acerca de las intolerancias alimentarias, en general las intolerancias alimentarias por lo general nos van a dar la mayor parte de las veces estímulos a nivel intestinal y que las manifestaciones van a ser casi exclusivamente a nivel intestinal, que puede ser dolor, diarrea, distensión, cólicos y que eso es muy frecuente dentro de los niños que tienen intolerancias alimentarias. Pero aquí, en el caso de los niños que tienen alergias alimentarias, aquí los síntomas sí son completamente diferentes. El detalle en nosotros, los papás y los adultos, es que muchas de las veces cuando, como que a veces yo creo que no dimensionamos esa parte de que, es que mi niño tiene a lo mejor escurrimiento de moco y siempre está tapado de la nariz y siempre está estornudando o siempre tiene tos, a veces no lo consideramos como una alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque tenemos como ya la idea bien grabada de que para que consideremos alergia alimentaria es algo que yo me voy a comer y que se tiene que presentar en la piel y que lo debemos de ver con ronchas o que se hincha. ¿Por qué? Porque normalmente en los adultos así es. El clásico ejemplo de los adultos es el ejemplo de los camarones. Alguien que se lo come y que los enroncha, se pone mal, lo tenemos que llevar a urgencias. Pero en los niños es completamente diferente las manifestaciones. No les digo que no puede existir ese tipo de reacciones en los niños. Sí, la realidad es que sí puede llegarse a presentar también con ciertos alimentos ese tipo de reacciones así de graves, pero la gran mayoría de las veces en los niños las manifestaciones son completamente diferentes, ¿sí? Como que con el mismo dolor del estómago, evacuaciones con sangre, que vomita muy frecuentemente, que tiene moco, como lo mencionamos aquí en la parte de aquí, ¿sí? Bueno, pues, ¿sí? Tienen tos, tienen problemas o como si tuvieran crisis de asma y que muchas de las veces lo andamos confundiendo con otra cosa, que a veces es muy habitual que incluso pensamos que el niño pequeño pueda ser alérgico al perro y andamos sacando al pobre perrito y la realidad es que el perrito ni la culpa tiene, por poner un ejemplo. En algunas de las veces se puede presentar como un dato de dermatitis atópica y que dermatitis atópica no necesariamente quiere decir se van a ver como ronchas. Simplemente puede ser esa resequedad importante de la piel o esa comezón que le da a los niños, que incluso la dermatitis atópica es muy característica de los lugares en donde afecta, dependiendo incluso de la edad. Sí, de que pueden en algunas ocasiones sí pueden llegar a presentar esas ronchas como les mencionaba e incluso hincharse de alguna parte del cuerpo, pero no es siempre. En la gran mayoría incluso de las veces yo creo que los niños se presentan más como una dermatitis atópica, que es lo que les marco aquí, más que con urticaria o que se hinchan. Bueno, a lo mejor los niños más grandecitos o ya como de unos escolares o adolescentes, en ellos pero sí es más común a lo mejor que se presente como ronchas, pero en los niños pequeños no. De los síntomas intestinales, pues sí, eso puede ser presentarse a cualquier edad. Aquí lo que les mencionaba, que existen diferentes vías, esta que nosotros llamamos por anticuerpos, que es lo que les comentaba el doctor en un inicio, cuando hay un anticuerpo que reconoce como anormal esa proteína y se desencadena la respuesta. La otra es cuando hay ciertas células que también son parte del sistema inmune, que también reconocen o reaccionan ante esas proteínas de los alimentos y desarrollan una enfermedad. Las más conocidas son estas que son relacionadas a los eosinófilos y que pues existen muchas, como ven aquí, desde una enterocolitis, una proctocolitis, una enteropatía. Hay muchos tipos de enfermedades que no necesariamente tienen que desarrollarse por anticuerpos, sino pueden ser por mecanismos celulares
y que las manifestaciones en algunas de las veces son parecidas a nivel intestinal y es importante a veces diferenciar entre cuál realmente es la que está afectando, ¿sí? Para poder saber trabajar esa parte de una o de otra manera. La anafilaxia, por ponerles algún ejemplo, después del cacahuate, la proteína de la leche de vaca es el tercer alimento que desarrolla más reacciones anafilácticas. La verdad no es tan frecuente, pero sí es importante tenerlo como un complemento. En algunas ocasiones hay niños que pueden tener síntomas mucho más vagos que no les menciono aquí, como que pueden tener fiebres, algunos hasta llegan a tener crisis convulsivas, y que solamente ese es el síntoma, solamente ese es el síntoma de la alergia alimentaria. Esas son sumamente raras, pero sí pueden llegarse a presentar. Las más comunes son estas que les presento en estos tres apartados, que son las que afectan en la piel, a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio. Más comunes dentro de las alergias alimentarias, las que son a nivel intestinal, junto con las de la piel. Las respiratorias son un poco menos, tanto los datos de rinitis o como los problemas del pecho, que muchas de las veces se presentan como una crisis asmática. Bueno, para hacer el diagnóstico de esto de las alergias alimentarias, es muy importante que ustedes como papás nos orienten y nos ayuden a nosotros como médicos en esta parte que les menciono aquí, dentro de lo que nosotros llamamos historia clínica, ¿sí? ¿Desde cuándo ustedes notaron los síntomas? Si fue a lo mejor desde el mes, desde los 3 meses, al año de edad, porque eso, como les decía anteriormente, dependiendo de la edad, nosotros a veces evaluamos qué tipo de alimentos son los que más pueden ser alergénicos para cada edad, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes traten de ver, pues sí empezó a los 3 meses, o sí empezó al año de edad, ¿sí? Otra, ¿cuáles son los síntomas predominantes? Si, ejemplo, lo que yo les decía, solamente cuando yo le doy el alimento le duele el estómago, o tiene tos, o tiene mocos, porque incluso eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar también, o ir pensando más bien, entre si pudiera ser realmente una alergia alimentaria o pudiera ser una intolerancia alimentaria, que como les comentaba o les puntualizaba, es un poquito más de los síntomas de intolerancias, van más abocados o enfocados hacia el intestino, a diferencia de cuando ya tienen síntomas nasales o que se enferman aparentemente a cada ratito, aunque no siempre de las veces tienen fiebre. Entonces, cuando es una alergia alimentaria, pues sí tienen más síntomas en otras partes. Entonces, de ahí de la importancia que ustedes nos digan, sí tiene, se tapa la nariz, le escurre moco, le da tos, tiene reflujo, o la diarrea, el dolor, los cólicos, que es parte de lo que ahorita les voy a presentar un poquito más adelante, que es algo que ustedes van a poder también utilizar como una herramienta posterior. ¿Con qué frecuencia le suceden? Si le suceden una vez al día, cada 3 días, cada semana, porque en el caso de las alergias alimentarias, incluso en algunas de las ocasiones utilizamos algo que se llama diario de alimentos, que es donde empezamos a ver los posibles alimentos que pudieran estar incluso relacionados con esto de las alergias alimentarias. Entonces, de ahí la importancia de la frecuencia. Otra, tiempo en que entre la ingesta, o sea, entre el momento en que lo comen y que se presentan los síntomas. ¿Por qué? Porque como yo les presentaba en la imagen anterior de donde estaban los signos o las manifestaciones de las alergias alimentarias, en las alergias, sobre todo alimentarias en particular, hay síntomas que se pueden presentar incluso hasta 2 o 3 días después de haber ingerido el alimento. Hay síntomas que no sé, ahorita me lo como y ahorita me duele el estómago, o ahorita me enroncho, o ahorita tengo diarrea. Pero hay síntomas que se pueden presentar hasta días después, como las afectaciones de lo que les mencionaba de la dermatitis atópica, o incluso las evacuaciones con sangre, el estreñimiento. Esos síntomas pueden presentarse hasta días después de haber comido el alimento. Entonces, sí es importante saber a veces o tratar de identificar entre cuánto tiempo se presentan. Y ese es un problema muchas de las veces en alergia alimentaria, que creemos que es cierto alimento porque a lo mejor le duele el estómago ahorita, cuando la realidad es un alimento que comió ayer o que comió antier. Entonces sí es importante esto de ver cómo se comportan los síntomas en cuanto a la ingesta de los alimentos.
Es importante saber si le estamos dando seno materno fórmula, porque ya lo que ya les mencionaba inicialmente, que las fórmulas de alguna manera tienen mayor tendencia a desarrollar las alergias alimentarias o incluso las intolerancias, a diferencia del seno materno. Otra parte muy importante que yo les menciono muchas de las veces a los papás cuando van a la consulta es que dentro de las alergias alimentarias no es solamente decir el alimento, ejemplo, la leche. ¿A qué me refiero con esa parte? En que muchas de las veces va a depender de qué cantidad yo necesito para que me sucedan esos síntomas. Cambiándoselos un poquito hacia otro ejemplo, en el caso de los adultos es muy frecuentemente que muchas de las veces cuando la alergia es a los camarones, yo necesito comerme un cóctel para que me den las reacciones, pero con el paso del tiempo la alergia se va haciendo cada vez más fuerte y más severa y llega un momento en que ya no necesitan de un cóctel para que sucedan toda esa reacción grave. Con un solo camarón llega a suceder toda esa reacción grave. Entonces es lo mismo en el caso de los niños. Muchas de las veces no es solamente la cantidad del alimento, no solamente es el alimento, sino de la cantidad que se necesita para desarrollar, en este caso, la reacción alérgica del alimento. Cuando hablamos también acerca de alergias alimentarias, muchas de las veces la importancia que tienen es la combinación de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay una serie de alimentos que comparten proteínas muy parecidas y que el hecho de mezclarlas es cuando se sucede eso de las alergias alimentarias. Hay niños que, por ejemplo, tienen 2 alergias y que a lo mejor con poquita cantidad de leche no les pasa nada, o si como huevo, poquita cantidad tampoco. Pero si esas 2 poquitas cantidades las junto, ahora sí se desencadena la alergia. Eso es por ponerles otro ejemplo a qué voy con esto de la cantidad. En el modo de preparación de la leche, bueno, aquí es hablando de alergia a la proteína, a la leche de vaca, pero también es importante el cómo la tomo yo. Ejemplo, por ponerles un ejemplo acerca de la leche, de las personas que tienen alergia alimentaria, si a lo mejor se tomaran 10 mililitros de leche, a lo mejor no les pasa nada si se los toman así como me lo sirvo del bote y me lo tomo. Pero si esa leche, esos 10 mililitros, los uso para hacer un capuchino, entonces esos 10 mililitros, la cantidad de expresión que tenían de proteínas ya no es el de 10 mililitros. ¿Por qué? Porque cuando hago espuma con esa leche, se genera como una telaraña o como una red de una cancha de una portería de fútbol, donde las expresiones de las proteínas ya es en mayor cantidad. Entonces, lo que aparentemente eran 10 mililitros que no me hacían daño, en un café capuchino sí me hacen daño por esa razón que les comento. Y esto es la aparición de los síntomas desde el último cuadro. Nosotros como médicos, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que yo muchas de las veces, siempre que van a la consulta para esto de las alergias alimentarias, les comento que el estándar de oro, lo que tomamos así como lo que tiene más valor para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria es esto, ¿sí? El reto oral, que consiste en darle lo que consideramos que es alérgico al paciente para que desarrolle los síntomas. El detalle de este reto es que sí conlleva ciertos riesgos y se tiene que hacer bajo ciertos cuidados y con ciertas precauciones, teniendo todo lo necesario para detener un momento que se presente algún tipo de reacción. Por eso es que muchas de las veces ha cambiado un poquito esto de hacer realmente, de no hacer realmente el reto para confirmar el diagnóstico. ¿Qué más tenemos como herramientas? Lo que llamamos prueba de eliminación. Algo que cuando van a los niños y que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, pues es quitarle todo lo que tiene que ver con la leche de vaca. ¿Y qué es todo? Pues todo incluye desde una galleta que puede tener una cantidad o incluso trazas hasta lo que es la leche entera como tal, o sea, todo lo que está en esa parte y no solamente lo que conocemos como lácteos, ¿sí? ¿Qué más? Pues en el caso del huevo, de la soya es lo mismo, es quitar todo lo que contenga y eso leyendo etiquetas como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que mencionaba en la historia clínica. Muchas de las veces sí depende de la cantidad, pero en algún determinado momento vamos a conocer esa cantidad. Entonces, si yo no le quito el 100% y le dejo comer galletas, pues a lo mejor se come 10 galletas y esas 10 galletas contienen una cantidad de leche y a lo mejor se come también cereal y el cereal también tiene leche, entonces ya no voy a poder yo medir esa cantidad real como tal en ese momento.
Entonces, por eso es importante que cuando hagamos esto que se llama prueba de eliminación, es eliminar completamente todo lo que contiene proteína de ese alimento que consideramos como una causante, en este caso, de la alergia alimentaria. Esto es la reintroducción, que sería más o menos como lo del reto. La verdad es que los retos los hacen los mismos pacientes. Muchas de las veces ellos agarran escondidas o muchas de las veces le da la tía, la abuelita, porque no creen que tenga ese problema. Entonces el reto solito ellos lo hacen y solitos vamos a comprobar que muchas de las veces sí es sí es el alimento el causante. Y eso ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Algo que sí es una herramienta útil, que si bien no es completamente, ¿cómo puedo decir? Certera al 100%, pero que sí es una herramienta que pueden tener ustedes al alcance, sobre todo para la alergia a la proteína de la leche de vaca, es esto que se llama Comis Score. Ahorita se los voy a presentar un poquito más adelante y lo van a poder ver ustedes para que también en base a ese Comis puedan orientarse hacia la posibilidad de que un niño pueda tener alergia a la proteína de la leche de vaca. Ese es exclusivo para la alergia a la proteína de la leche de vaca, aunque bueno, igual podríamos traspolarlo un poquito más a otros alimentos. Las pruebas in vivo o in vitro, que son las pruebas, las famosas pruebas cutáneas y las pruebas de sangre para alergias alimentarias, eso también lo vamos a tocar ahorita un poquito más adelante y que sí tienen cierto valor. Yo soy uno de los partidarios en que sí se tiene que hacer, que si bien es cierto, no las hago a todos, sí a muchos de ellos y porque tienen diferentes cosas que nos van a ayudar y a favorecer el hecho de saber este tipo de vías si está afectada o no. Esta prueba de activación de basófilos es una prueba en sangre que también se hace, que es un poquito diferente de esta anterior, pero que también nos puede ser de utilidad. El detalle es que no está tan al alcance, y tan al alcance me refiero a que incluso aquí en la ciudad de León no todos los laboratorios la pueden procesar, pero es otra prueba que tenemos como dato. Ahora les voy a ir explicando un poquito más acerca de esto, de estas herramientas, cómo son y cómo se usan. Lo primero, que era lo que les mencionaba, la prueba de eliminación, cuando hablamos aquí en el ejemplo de esta diapositiva, que es acerca de lo que les explicaba de alergia a la proteína de la leche de vaca. Bueno, aquí ya no se ve, pero en esta esquina les puse lo que nosotros conocemos como lácteos en general. Pero aquí hay que retirarles todo, ¿sí? Galletas, panes, paletas, dulces, todo lo que pueda contener. Y que para eso tenemos que saber leer etiquetas, saberlas interpretar, saber decir, sí la puede comer o no, si tiene trazas, si tiene unidades, si está procesada en mismos máquinas donde se procesa leche al mismo tiempo. Entonces, es muy importante que cuando hagamos una dieta de eliminación la hagamos al 100%, porque si no, pudiera ser que ese niño, a lo mejor con un 10% que comiera de lácteos, desarrolle, en este ejemplo, pues, desarrolle las alergias, entonces no nos vamos a dar cuenta si realmente es alergia, en este caso la proteína de leche de vaca, o tomando algún otro alimento, pudiera ser el huevo, que sería lo mismo, ¿sí? O en el caso del trigo, igual. Entonces sí es importante que esta dieta de eliminación se haga estricta y sea siempre al 100%. Y otra, esa dieta de eliminación, como se los puntualizo en la parte de abajo, debe ser por un mínimo de 2 semanas, pero en promedio lo ideal son 4, o en algunas raras ocasiones hasta 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que en 3 días que ya le quité los alimentos ver la mejoría, la realidad es que no se va a ver así, ¿sí? Tendremos que esperar de 2 a 4 semanas para ver esa mejoría que vamos a notar en el pequeño, de decir, mira, ya ahora sí ya no se le nota, ya no tiene tanto vómito, ya no tiene diarrea, ya no tiene, ¿qué más? Dolor de estómago, cólicos. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir viendo esa mejoría si es que estamos concordando en que ese alimento con esta exclusión se va a notar. Esto es el COMIS, es una escala muy sencilla que incluso esta se hizo para que la llenaran los papás más que para que la llenáramos nosotros. Esta escala de COMIS incluye lo que es el llanto, cuántas horas al día llora, acerca de la regurgitación, qué tanto vomita, esto es por horas, también lo debemos de ver, aquí está puntualizado. En cuanto a las evacuaciones, cómo son las evacuaciones, también hay una escala que ahorita se las voy a presentar en la siguiente diapositiva. Si está afectada la piel, también vamos a ver en la otra, bueno, se los presento de una vez. En esta imagen, acerca del COMIS, aquí nos identificamos qué tanto está afectado, si solamente es el pecho, aquí se ve que es el 13%, por poneros un ejemplo ahí.
Aquí están las características de las evacuaciones. Ah, caray, mi hijo como que hace así. Ah, pues entonces yo le doy aquí un puntaje de 2. En esta escala del COMIS, se menciona que cuando un niño tiene un puntaje de 12 o mayor, el factor o la posibilidad de que tenga alergia a la proteína de leche de vaca es alta, ¿sí? Para eso sirve exclusivamente lo que les decía, para la alergia a la proteína de leche de vaca, que aquí está como el score en cuanto a las evacuaciones que les mencionaba. Eso, sí, por algo aquí se va a quedar grabado, pero si no, en esta parte de aquí, de alergia para peques, en el Facebook, ahí está también esa, donde ustedes pueden ver esa imagen, o incluso la pueden buscar en la red así como COMIS. ¿Qué otra cosa tenemos para hacer el estudio o el diagnóstico? Son las pruebas en sangre de alergias en piel o las de alergias en sangre. Estas, como ven, sí tienen una sensibilidad, o sea que sí tienen un porcentaje alto de que lo que vamos a ver es real, ¿sí? Y especificidad también, sobre todo son más específicas las de piel y más sensibles las de piel, en el sentido de que lo que nos pueda dar de información sí sea verídico, sea real. Tienen una desventaja, que es lo que yo les menciono cuando van a la consulta, el hecho de hacer las pruebas. Por eso les digo, no las hacemos en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque estas, como les mencionaba en un inicio, existen diferentes caminos a través de lo que se pueden dar las alergias. Estas pruebas en sangre o estas pruebas en piel solamente estudian un camino de ellos. Eso sí, el más común. A diferencia de los otros, este es el más frecuente. Y tiene su importancia, su trascendencia. ¿Por qué? Porque si en algún determinado momento yo le diagnostico a alguien que tiene una alergia, voy a regresarme al mismo ejemplo de la leche, si tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, ya sabemos que quien está afectado, este camino que yo estudio por esta vía, ¿sí? Digo, por este tipo de estudios, la resolución de esa, como vamos a ver ahorita las alergias, algunas alergias alimentarias se quitan, en el caso de alergia a la proteína de la leche de vaca, ya hemos visto que los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, que les diagnosticamos que sí es mediada por este camino, tardan hasta 5 años en quitarse las alergias. A diferencia de si sí confirmo que es una alergia alimentaria por el hecho de que le retiramos la leche y sí mejoró el niño y vemos que estas pruebas están negativas, eso nos da la pauta de decir, entonces este niño a lo mejor se le va a quitar a los 3 años, ¿sí? Otra de las cosas que también ya se ha reportado en diferentes estudios que se han hecho y que parte son los que les menciono en esta parte de abajo, es que ellos también estudiaron e incluso vieron, qué tan grande es la roncha que me hacen las pruebas de alergia o qué tan alto es el resultado que me da de la sangre. Eso también me da un aproximado de cuánto tiempo puede tardar en resolverse la alergia. Entonces, por eso la importancia de que muchas de las veces yo sí soy ¿cómo se llama? El promover este tipo de estudios, ¿sí? Porque me da esa información que obviamente yo les voy a compartir a ustedes y les voy a decir, mire, sí es alérgico y mire, sí está afectado este camino, pero su alergia no es tan grande por la respuesta que me está haciendo, entonces a lo mejor se le quita más pronto. Y que de alguna manera eso es muchas de las veces algo que ustedes quieren saber, ¿sí? Entonces yo sí les digo, no es en todos los niños, pero sí es información que nos puede ayudar. Ejemplo, aquí les pongo otro de los porqués hacer las pruebas, es porque cuando hacemos pruebas las hacemos a diferentes cosas, no hacemos solamente a un alimento en particular. En este ejemplo, si yo le quito a esta niña, estos son los controles, esta es la que se ve más grande, más roja, al igual que esta de este lado. Si a este niño yo le quito solamente la leche y no le quito el huevo, entonces no va a mejorar, no vamos a ver esa mejoría que nosotros buscábamos y ustedes me van a decir, doctor, ya llevo 4 semanas o 6 y pues sí mejoró, pero no del todo. Entonces, si desde un principio, algunas de las ocasiones hacemos las pruebas y vemos que sí tiene positividad tanto al huevo como a la leche, pues le quito desde un principio las dos cosas y no hasta dentro de 6 meses le hago pruebas y entonces se las quito. Y es cuando realmente vamos a ver esa mejoría. A diferencia de este otro que tiene la leche y que tiene la soya y que por eso a veces también no les damos leche de soya a los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, esa es la importancia del por qué a veces sí hacer las pruebas, porque nos ayuda a quitar lo que realmente tenemos que quitar. Obviamente, les repito, cuando este es el camino que está afectado. Y esta es otra de las cosas que nos da la pauta a nosotros como médico en saber qué es lo que yo tengo que hacer como médico. Bueno,
Si ya comió y tuvo una reacción y le hago pruebas y me salen negativas, ¿qué tengo que hacer? Pues dársela, ¿sí? Es lo que yo les hablaba en un inicio, de hacer un reto oral, ¿sí? Ya lo comió, le hago pruebas y están positivas, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues ya más pruebas no puedo tener, hay que quitarlo, ¿sí? Otro, si ya lo comió, y no hubo y hubo reacción, pero no hay un estudio, pues tengo que hacerle unas pruebas o un reto, ¿sí? Y les digo, esto está basado en cosas que ya se han estudiado y se han publicado, no es algo que normalmente me lo saque yo aquí de la manga. Ahora, acerca del tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, y lo que yo les he estado comentando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya hicimos un diagnóstico de que es alérgico a los cacahuates, o que es alérgico al trigo, o al huevo, o a la leche, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarlo. Eso es lo primero. ¿Y quitarlo cómo? Al 100%, como ya lo comenté anteriormente. No quitarlo en partes, ¿sí? Porque a veces también eso decimos, es que yo no se lo quiero quitar porque luego si le afecta y es que pues luego le gusta mucho, ¿no? Si se va a quitar, se debe de quitar para que veamos realmente esa mejoría. Nuevamente, este es el ejemplo que les ponía anteriormente de que se tiene que quitar todo lo que tenga, en este caso la alergia a la proteína de leche de vaca, pues todo. En el caso de los niños, esto va para los bebés, cuando tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, siempre, y eso sí es importante que lo sepan, siempre, 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 a excepciones que son muy pocas y son casi 2 o 1, podría ser, siempre se tiene que seguir la leche, siempre el seno materno, siempre, siempre, sí, a excepción de que hiciera una reacción grave con la proteína de leche de vaca, sería yo creo casi la única de quitar hasta el seno materno, pero en la gran mayoría de todas las alergias a la proteína de leche de vaca, se tiene que seguir la alergia, el seno materno. ¿Por qué? Por todos los beneficios que tiene la leche para el bebé o el seno materno, ¿sí? Sirve como una alarma para saber incluso a él cuándo debe de dejar de quitar la leche para él. Le ayuda a controlar cosas dentro de su sistema inmune, le ayuda a crecer bacterias, desarrollar, le ayuda como parte de su alimentación a eliminar cosas que tiene que eliminar y a protegerse de muchas otras cosas. Entonces, la mamá, si el bebé está dándole pecho, si la mamá está dándole pecho al niño, siempre tiene que continuar la mamá con el pecho. ¿Quién es quien va a hacer la exclusión de lo que hablamos de retirar los alimentos? La mamá, ¿sí? Entonces, el hecho de que la mamá lo retire muchas de las veces, y podría decirles que yo creo que hasta un 90% de las veces o más, el niño va a mejorar y le vamos a dejar todos los beneficios que le da la leche materna. Algo que sí tienen que saber las mamás es que cuando les retiramos nosotros como médicos a ustedes la leche materna, ustedes tienen que seguir consumiendo calcio, eso sí, ¿sí? Entonces, en la alergia a la proteína de leche de vaca, la mamá siempre tiene que continuar con la lactancia. Ahora, no está dándole lactancia a la mamá, caray, ¿qué vamos a hacer? Hay leches de vaca de diferentes, hay leches de vegetales de diferentes, ¿cuál le voy a dar? Siempre, bueno, en segunda instancia, siempre tendría que ser una fórmula especial derivada de la leche que nosotros, por ponerles un ejemplo, es como si estuviera procesada, y ya el riesgo de que haga la reacción alérgica, aunque sea de la vaca, ya es muy baja. Son leches especiales que manejamos nosotros los doctores. Siempre tendría que ser, en primera instancia, esa, y en menos de las ocasiones, aunque los niños mayores de 6 meses, es muy difícil que nos acepten esas fórmulas. Por eso que se debe de diagnosticar a tiempo para poder introducir una de las leches especiales. Ya después es muy difícil, ¿por qué? Porque saben muy, muy feo. ¿Sí? Si bien pero ¿por qué sigo yo recomendando las leches de la vaca que son procesadas o que son especiales? Porque nutricionalmente podrían ser casi lo mismo que una de las vegetales, pero cuando hablamos de los estímulos, aunque sean pequeños del sistema inmune, siempre va a ser mejor el estímulo que genera una proteína de la leche de vaca que una que genera uno de los diferentes vegetales que están en la parte de abajo, ¿sí? Algo dentro de lo que yo les menciono a mis colegas médicos y con quien platico y en las ocasiones que imparto estas pláticas con los médicos de primer contacto, pediatras y demás, yo les menciono que pues darle una leche vegetal o incluso darle una leche de vaca, pues hay diferentes fórmulas porque hay un montón de leches, ¿sí? Entonces,
nutricionalmente podríamos decir que todas son iguales, ¿sí? Que serían esta pasta que nosotros vemos aquí, pero caray, oye, ¿y si hay alguna que traiga algo más, como probióticos o como oligosacáridos o algunas otras cositas que le pudiéramos poner a la leche, que sería como este platillo que tenemos en medio? ¿Cuáles se les antoja a ustedes más? ¿Cuál? ¿La pasta sola o este? Pues yo creo que todos vamos a querer la pasta. Entonces, eso sería mucho mejor. Oye, pero ¿y si me das un vinito tinto? Pues el vino tinto dicen que pues ayuda en muchas cosas, como dicen esta parte de aquí, ¿sí? Capta y neutraliza radicales libres, reduce el riesgo de litiasis renal. Entonces, entre más cosas le agreguemos a la leche, en este caso pues de la fórmula, y que tenga, pues inmunológicamente va a ser mejor, no nutricional, o sea, nutricionalmente lo mismo, pero inmunológicamente es mucho mejor. De ahí la importancia en que les demos una leche que esté como con más cosas benéficas para el bebé, ¿sí? Que obviamente jamás va a ser lo mismo que el seno materno, pero bueno, pues peor es nada. Y qué mejor que tenga más cosas. Entonces ya sería algo como más excelente. Algo bien común, oiga, y que es una pregunta muy frecuente, no le puedo dar pecho, no le puedo dar leche de vaca, pero oiga, es que me enseñaron que le puedo dar leche de cabra o leche de algún otro mamífero. La realidad es que no es cierto, no podemos dar leches de otros mamíferos. ¿Por qué? Ejemplo, en el caso de la cabra, vean, algo que nosotros llamamos reactividad cruzada y quiere decir la similitud que tienen entre las dos proteínas de la de leche de vaca y de la leche de la cabra, de qué tanto se parece una proteína de la otra, 89%. O ese es el porcentaje de que pueden los niños reaccionar contra esa misma leche. Entonces, pues no, aquí lo ideal es darle una leche de vaca especial, como ya se las comentaba anteriormente, pero no de otro mamífero, ¿sí? Para que muchas de las veces no nos creamos de lo que nos dice alguna otra persona y no le hagamos como que les demos lo que les tenemos que dar. Bueno, ahora referente a los alimentos en general, para prevenir algo muy importante y que es lo que les mencionaba. Es lo que anteriormente les decía, que muchas de las veces ellos solitos van a hacer el reto. Vean, la mitad de los niños con alergia al maní tienen ingestión accidental antes de los 2 años, ¿sí? En un periodo de 2 años ellos tienen ya una ingestión accidental. La mitad de los niños experimentan ingestión accidental a su alergeno, esto es ya en las alergias diferentes alimentos, en un periodo de 5 años. Y el 75% experimenta ingestión accidental antes de los 10 años. Entonces, los retos ellos solo se los van a hacer, ¿sí? Querramos o no, pero sí es importante que en la medida que nosotros podamos prevenir que ellos no coman lo que no deben de comer, ¿sí? Algo en esta parte y sobre todo para cuando vamos a comer fuera de casa es sumamente importante que si van a comer a algún restaurante, por poner un ejemplo, que son alérgicos al huevo, especifiquen bien y les digan que favor de no combinar o no cocinar en el mismo sartén donde ya cocieron algo con huevo para que no sucedan eventos como accidentes que no evitemos en la medida de lo posible. ¿Qué más debemos de saber acerca de la educación de nuestros pacientes? Esto que es primordial, que se aprendan a leer etiquetas, a saber identificar qué componentes son los que puede contener una etiqueta y que las etiquetas muchas de las veces eso nos va a evitar tener accidentes como los que ya mencionaba en la parte anterior, ¿sí? De cada uno de los alimentos, a veces les cambiamos el nombre a la hora que los plasmamos en la etiqueta, entonces es importante que sepamos qué debemos de buscar en una etiqueta para poder dar a nuestros hijos. Otra, en esta parte de en medio, que les digamos a nuestros niños qué realmente es lo que no deben de comer y no que a veces se confundan en cosas como esta y anden dejando de comer otras cosas que sí sean primordiales e importantes. Y que eso no es algo que también es sumamente importante el que sepan qué realmente tenemos que retirar de los alimentos. ¿Por qué? Porque el hecho de que, eso ya no se los presenté, pero el hecho de que retiremos un alimento sí puede conllevar problemas en la nutrición. Entonces, por eso es importante que sí sepan qué les debemos de quitar y qué no.
Acá igual, lo que les comentaba, una cosa es ser alérgico a la proteína de leche de vaca y otra es ser intolerante a la lactosa. Son cosas completamente diferentes y que cuando vayamos a algún lugar debemos de saber qué es lo que podemos comer y qué no. Algo que sí tienen que saber reconocer es este evento que le llamamos nosotros anafilaxia, que es un evento grave que sí pone en riesgo la vida. Sí es sumamente importante que lo sepamos reconocer. Eh, Cuando alguien ya ha tenido un evento como este de anafilaxia, ya debe tener un plan de emergencia de que en determinado momento, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A quién le tengo que llamar? Y deben de saber usar un medicamento que es lo que es esto de la adrenalina, que es el único que nos va a ayudar a tratar de contrarrestar el efecto en ese momento y que pudiera permitirnos llegar a urgencias muchas de las veces. Esto es parte del plan de emergencia, que llamen a su médico para que le digan y que, de ser posible, les oriente qué hacer o les oriente a dónde tienen que acudir. O acudir a urgencias, ¿a dónde? A donde me quede más cerca, porque muchas de las veces esta reacción no da mucho tiempo y sí, como les comento, pone en riesgo la vida. ¿Qué hay para contrarrestar esto? Y que ustedes ya lo deben de saber, sobre todo los que ya lo han presentado, es esta adrenalina. Existe este dispositivo especial, pero este dispositivo solamente está en los Estados Unidos, en México no lo hay. Este es nuestro EpiPen mexicano, que es la ampolleta de adrenalina más las agujas. Yo incluso traigo a veces un paquetito y se los enseño cómo lo deben de armar, que deben de traer 2 ampolletas como esta y por lo menos 2 jeringas. Y esto se aplica en la misma forma en esta parte de aquí que se ve, en la parte lateral del muslo, ¿sí? Ahí es donde se debe de colocar. Aquí en esta parte, en esta imagen, se ve como que no trae ropa, pero independientemente de que traiga ropa, se debe de colocar encima de la ropa, ¿sí? Lee lo que yo les digo, nada de tráete la torunda, el alcohol, no. Se prepara y se aplica. ¿Dónde? Donde se puede, pero aquí en esta parte lo más ideal se aplica y se va a urgencias o se hace lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, eso es algo que los que ya tienen este tipo de reacciones lo deben de tener y lo deben de cargar siempre. Ahora, lo que yo les decía, en algunos alimentos se van a retirar las alergias conforme pasa el tiempo. Ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces sabemos cómo reintroducir. En cuanto a nosotros los médicos, lo que les comentaba, va a depender muchas veces las veces de la edad, a qué edad se lo voy a empezar, dependiendo de cada niño. El resultado de las pruebas, que era una de las cosas benéficas o que nos ayudaban a nosotros para saber cuándo lo puedo introducir. La cantidad o tipo de alimento, si es con poca cantidad la alergia o es con mucha, eso también nos va a ayudar a saber cuándo poderlo introducir. Otra, no es lo mismo aquel niño que tiene reacciones fuertes, no necesariamente anafilaxia, pero si tiene reacciones en la piel y tiene además problemas como crisis de asma, cosas así. Entonces, entre más fuerte sea su reacción o su alergia, podríamos decir es más tardado en que nos podamos introducir esto de los alimentos. La severidad de los síntomas. Y la otra, no es lo mismo aquel que tiene una alergia a un solo alimento, aquel que tiene a 2 o más. Entonces, este tipo de cosas sí es algo que definimos ya nosotros, pero que tienen que basarse mucho en esta parte para poder definir cuándo lo van a introducir. Y que pues obviamente su médico se los tiene que orientar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen 2 formas, que es lo que yo les decía del reto, donde en un mismo día yo le voy a ir dando cantidades mayores del alimento, o existe otra forma, que es esta que les pongo aquí, que nosotros lo conocemos como escalera de la leche, donde le vamos a ir dando diferentes tipos de alimentos, donde la leche incluso ya sufrió un proceso, me refiero a la cocción, a la preparación, y que eso va a beneficiar también a la presentación de esas proteínas para que las pueda tolerar mejor el niño, ¿sí? Entonces, como ven aquí, aquí empieza con un biscuit y cada vez le va dando alimentos que contienen más cantidad de leche hasta llegar a la leche como tal. Esto se debe de hacer cada ciertos tiempos, en ciertas formas, no es nada más de decirle, dale, a ver si ya le cae. No, aquí lo ideal es que lo hagamos de una forma escalonada. La reintroducción, ¿qué va a favorecer? En la nutrición, una mejor nutrición de los niños, que no tengan miedo a los alimentos, como lo vemos en esta imagen, que se promueve la socialización en de que si ya voy a la fiestecita puedo comer más cosas y ya no tengo que estarle quitando. Mejora la calidad de la vida de los niños. En conclusión, debemos de hacer diagnósticos tempranos y esto del diagnóstico temprano no solamente depende de nosotros los médicos, ustedes como papás son una grandísima herramienta que nos va a ayudar a nosotros los médicos para poder orientarnos a si es una intolerancia o es una alergia.
Va a ayudar a una mejor adaptación del niño a su alimentación, va a favorecer un crecimiento más adecuado de su hijo, menores gastos familiares en que no le tengo que quitar tantos alimentos y solamente quitar lo que tengo que quitar y evitar complicaciones con darles lo que no debemos de dar. Evitar este tipo de situaciones que se presentan en esta imagen, sobre todo en los niños, y sepan reconocer y hagamos medidas más preventivas para que sepan cuándo y cómo hacer las cosas. Y en esta ocasión quiero finalizar con esta diapositiva, con esta frase la plática, ¿sí? Donde quiero darle las gracias a todos esos pequeños que me han enseñado tantas cosas en esto de alergia alimentaria, ¿sí? Y gracias a los papás que me tienen la paciencia muchas de las veces, porque la verdad quiero que sepan, no es algo sencillo, a veces controlar esto de las alergias alimentarias, que me tienen la confianza de llevarme a sus niños, gracias a los peques y a sus papás. Y que otra de las cosas que sí es importante que lo sepan, esto de las alergias alimentarias a veces no es solamente del pediatra, del alergólogo. Muchas de las veces necesitamos, o la gran mayoría de las veces, de los nutriólogos para que nos ayuden en la alimentación de los niños y no repercutamos en quitar y quitar y quitar, sino que nos ayuden a nutrirlos de una manera más adecuada, que ellos son los expertos en decirnos qué introducir o cómo suplir unas cosas con las otras. Sí, muchas gracias a todos por haber asistido y estado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, vimos que es un tema que efectivamente le apasiona. Y sobre todo, pues muy interesante y como usted lo dice, ¿no? Día a día se aprende con los pacientitos. Doctor, pues el tiempo nos apremió, vamos a omitir el concepto ahorita de preguntas y respuestas. Creo que la presentación fue muy apropiada. La mayoría de las preguntas justamente iban relacionadas mucho a lo que usted nos estuvo comentando a lo largo de la presentación. Entonces yo creo que el 95% de las preguntas se contestaron a lo largo de esta presentación y pues no me queda más que agradecerle. De hecho, aquí en el chat pues le están agradeciendo la información, el tiempo y sobre todo la paciencia para podernos explicar cosas que a veces se nos pueden hacer un poquito complicadas. Y pues doctor, pues a nombre del Hospital Médica Campestre, bueno, la información adicional, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, y a mí me pueden encontrar, como les dije, soy parte de Médica Campestre. Yo estoy en la Torre 3, en el consultorio 404. Soy parte del grupo de especialidades pediátricas Campestre. Y aquí nuevamente les dejo los datos de donde pueden encontrar parte de esa información que yo les dejé. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Pablo, si tienes el reconocimiento para el doctor. A nombre del hospital, doctor, como siempre, un gusto contar con su participación. Un tema en verdad muy interesante, nos tenía sobre todo muy visuales en el momento de la explicación, porque inclusive para uno que es médico hay cosas que tiene que aprender y que reconocer, y se lo agradecemos muchísimo, doctor. Y pues bueno, también a todos ustedes recordarles que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha, podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos hizo favor de realizar a lo largo de este webinar. Y ahí mismo también encontrarán la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 63 de la serie. Pues bueno, también podrán compartirla con sus amigos y sus seres queridos. Invitarlos la próxima semana. La próxima semana tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de cómo ser feliz a pesar de las circunstancias. Y yo creo que los últimos 2 años estas circunstancias han sido muy vastas. Y pues bueno, el motivo y lo más importante es ser felices. Vinimos a ser felices y pues para eso la licenciada Elena Mendoza García nos va a hablar al respecto. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana. Creo que es un tema que nos sumará mucho a las cuestiones positivas que nos traen cada 8 días estos webinars. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Pablo, gracias. Por ahí Pablo tenía algunas dudas de las constancias. Ahorita se resuelven con el video. Ahí está el link. Y cualquier cosa, pues tienen el contacto directo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.